Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Estoy seguro de que el título de este vídeo os habrá resultado muy fuerte, muy heavy y nunca mejor dicho. Pero esto es real, es decir, ciertamente ha habido bandas de rock que atestiguan haber sido abducidas. Bandas musicales cuyos miembros han ido recordando una serie de indicios que finalmente apuntaban a este destino. Pero antes os voy a hacer un apunte. Son muchas las bandas de rock o de música de diferentes estilos que han sentido gran atracción hacia el asunto extraterrestre. Parece que existe una clara conexión entre el mundo de la música y el contacto extraterrestre. Veamos algunos ejemplos antes de entrar en materia. Fijaos, el grupo ELO, Electrical Light Orchestra, mítico en los años 70, liderados por Jeff Lynne, siempre usaban un ovni como icono de su grupo, tanto en portadas de sus discos como en sus espectáculos, con enormes platos voladores. Bien, hay muchos grupos que han usado el tema ovni en sus discos y muchos son cantantes que incluso han confesado haber tenido experiencias de contacto, desde Robbie Williams hasta David Bowie, Mick Jagger de los Rolling Stones, incluso el vocalista de la banda Van Halen, el señor Sammy Hagar. Este ya no lo oculta, lo dice abiertamente. Incluso lo declaró a la MTV, que fue abducido por alienígenas. Contó que antes de ser famoso, cuando era muy joven, una nave se plantó sobre él y pudo ver a unas extrañas criaturas dentro. Dijo sentirse conectado mentalmente con estas entidades, como si descargaran dentro de su cerebro datos, información en grandes cantidades. En otras ocasiones asegura que vio otros ovnis, incluso en algunos de estos episodios llegó a desmayarse sin saber luego dónde estuvo. Incluso ha llegado a decir que varias canciones del grupo Van Halen están inspiradas en sus encuentros con alienígenas. Pero más curioso aún es que una banda de rock entera afirme que ha sido secuestrada por extraterrestres. Eso ya, desde luego, son palabras mayores. Pero parece que sí existe. Y su nombre es The Moody Blues, una banda inglesa, formada en 1964 en Birmingham. Fueron de los pioneros en mezclar de forma eficaz la música clásica con el rock. De hecho, llegaron a vender 70 millones de discos en todo el mundo. El caso en cuestión sucedió en 1966. El grupo salía en coche de Londres después de un concierto, cuando, de repente, advirtieron que un extraño objeto discoidal les estaba siguiendo. Se trataba de lo que en ufología se conoce como un ovni en forma de cigarro puro. Claro, objetos cilíndricos. Pero este parecía lucir 7 luces rojas en su parte inferior. Aquel aparato parecía seguirles, y durante todo ese trayecto que duró ese avistamiento, dijeron sentirse como hipnotizados dentro de un sueño. Ese es un síntoma típico en casos de abducción, en que el tiempo parece detenerse y se produce el clásico missing time, el tiempo perdido. Uno sabe que ha estado en otro sitio pero no logra recordarlo, como si le hubieran borrado la parte central de toda la experiencia. Es decir, recuerdas el principio, avistamiento del ovni, y el final, cuando se aleja el aparato. Pero la parte media, ¿qué pasa ahí? Ahí parece que no se recuerda. Y ahí solamente a través de la regresión hipnótica se recupera toda la experiencia en conjunto. Bueno, llegó un momento que la banda de rock confesó sentir pánico, un temor atávico. Decidieron acelerar y alejarse de aquel objeto. Pasó el tiempo y decidieron olvidarse del asunto. Pero el miembro del grupo que quedó más impactado por el fenómeno fue el batería, Graeme Edge. Este quiso recordarlo todo, hasta que el resto se dio cuenta de que quizás esa noche había sucedido algo más importante de lo que pensaban. Y acudieron a varias revistas ufológicas de la época. Hablaron con ufólogos, lo contaron todo. De hecho, cuando los ufólogos pidieron a batería Graeme Edge que hiciera un boceto de lo que vieron, dibujó un alienígena, el alienígena que llegó a ver a bordo de la nave. Fijaos en este reportaje de la prensa de la época. Y fijaos que el alien que dibujó es muy parecido a los grises.
Recordemos que en esa época, año 66, no existía apenas información ni datos de la descripción física de estos seres, muy poco había. Y fijaos que su anatomía coincide con lo que todos conocemos hoy, sobradamente, los grises, la raza de seres precisamente más implicados en casos de abducción. Y en efecto, lo que la banda declaró es que ese ovni llegó a acercarse tanto a ellos que les cegó la vista con una potente luz azulada. Después, parece que hubo como una pérdida de conciencia y llegaron a casa 3 horas más tarde de lo previsto, sin saber dónde diablos habían estado. Esto es sin duda el efecto missing time, el tiempo perdido. Por supuesto, eso hizo que muchos ufólogos les dijeran: oíd amigos, vosotros quizás fuisteis abducidos. Probablemente el grupo se quedó tan asustado que decidieron olvidarse del asunto porque no recurrieron a regresión, quizás por miedo a descubrir qué había pasado aquella noche. Otro músico que reveló su abducción fue el canadiense Steve Butcher. Steve Butcher, la primera vez que dice que se lo llevaron fue a los 4 años de edad, después a los 16, mientras iba en coche con su padre de noche. Dice que bajó un objeto del que se apearon varios seres extraños, se llevaron a su padre a la nave y lo estuvieron examinando durante 20 minutos. Mientras Steve estaba en el coche, uno de esos seres se metió dentro con él y se sentó a su lado. Parece que mantuvieron una conversación. Y la conversación, dice Steve, iba sobre cosas triviales. Por ejemplo, el alienígena le preguntaba para qué servía el volante del vehículo, las palancas de freno, el acelerador o incluso la radio. Y le preguntaba a ver cómo cambiar de emisora. El ser no paraba de preguntarle sobre cada cosa que observaba dentro del coche. Estaba como intrigado por conocer su funcionamiento. Steve se dio cuenta de que la estancia de ese ser ahí con él era para hacerle compañía mientras examinaban a su padre dentro de la nave. Una forma como de entretenerle. El segundo encuentro importante que cuenta Steve dice que fue en 1971, cuando Steve era un adolescente que tocaba con una banda musical. Eran las 3 de la madrugada cuando regresaban en coche tras un concierto. Una vez más, dice que se toparon con una nave discoidal que bloqueaba la carretera. De repente los 4 componentes de la banda salieron del coche como hipnotizados y unos seres los metieron dentro del aparato. Ahí dentro parece que les ordenaron mentalmente que se desnudaran y les sometieron a varios exámenes físicos. Steve recordaba vagamente todo el episodio, pero necesitó someterse a la regresión hipnótica para desbloquear todos los recuerdos. Porque resulta que antes de que esa nave despegara esa noche, uno de los alienígenas le introdujo la orden mental a Steve para que se olvidara de todo cuanto había sucedido. Aún así, logró recuperar sus recuerdos. Y uno de ellos fue que más adelante llegó a ser llevado a bordo de un ovni y fue llevado a conocer bases secretas alienígenas repartidas por varios puntos del planeta. Podéis encontrar el relato completo de Steve Butcher, el relato completo de sus experiencias en varios vídeos que circulan en YouTube, donde Steve amplía estos datos. Como veis, todo esto da que pensar sobre si estos encuentros tienen o no algo que ver con la inspiración musical. Ahora, si nos pusiéramos a analizar cuántas canciones se han escrito sobre ovnis o contactos, nos llevaría un videoprograma de varias horas. Pero antes de terminar os citaré un ejemplo. A finales de los años 70 apareció un grupo muy misterioso llamado Klaatu, con un estilo misteriosamente parecido a los Beatles. De hecho, circulaban pequeños rumores y leyendas que decían que detrás de Klaatu estaban algunos miembros de los Beatles. Pero bueno, eso sería motivo de otro vídeo aparte, porque Klaatu ha sido uno de los grupos más llenos de enigmas de todos los tiempos. Aprovecho para deciros que si os interesa el tema, dedicaremos un vídeo especial a Klaatu. El caso es que este grupo sacó un temazo, una canción bellísima,
que os recomiendo que escuchéis, titulada Calling Occupants of Interplanetary Craft, llamando a los ocupantes de la nave interplanetaria. Esa canción era como una especie de reivindicación a la posibilidad de contactar con extraterrestres. De hecho, nunca sabremos si sus autores, Dee Long y Terry Draper, tuvieron en su vida alguna experiencia o no. Pero la letra es todo un alegato al contacto con extraterrestres. Si tenéis ocasión, escuchadla. Aquí os pongo el título, es una preciosa canción, y luego si traducís la letra ya veréis lo que dice. Aquí os dejo con el tema de hoy, que básicamente ha sido una combinación bastante curiosa, bastante atípica, pero parece que irremediablemente existe una conexión entre la música, la inspiración musical y los contactos con los seres que están un poco más arriba de las nubes. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un abrazo para todos. Chao.